esta tarde con esta carta que vamos a estar desarrollando, y vamos a pedirle a Dios que Él nos siga hablando. Capítulo 1 de Tito, versículos del 1 al 4. Y vamos a continuar hablando de el compromiso de un verdadero líder. Compromiso de un verdadero líder. Capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice Pablo a Tito, le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos, que Dios hable a nuestro corazón en esta tarde. Padre, te damos gracias una vez más, pidiéndote y rogándote, Señor, en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Queremos ser gente comprometida, Señor, a tu palabra, comprometida a esta tu iglesia, Señor. Es difícil, Señor, comprometernos. Es de una manera u otra fácil comprometernos contigo, pero cuando se trata de la iglesia local, Señor, tenemos problemas. Simplemente tenemos problemas de mantenernos, Señor, en un compromiso verdadero. Muchas cosas nos mueven el tapete muy fácil, Señor. Renunciamos muy fácil, no nos comprometemos de verdad. Pero yo te ruego, Señor, que lo que estudiemos en esta tarde, todos nosotros podamos ser gente comprometida, Señor, así como Pablo nos va a enseñar el compromiso que él tuvo contigo y con tu iglesia, mi Dios. Él se comprometió hasta la muerte, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, empezamos a hablar tocante a lo que Pablo, cómo él empieza esta carta y cómo él se identifica. Batallamos mucho, hermanos, batallamos mucho con el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, no estoy hablando en sí del liderazgo de la iglesia, estamos hablando de todos nosotros. De una manera u otra somos líderes en nuestra casa, en la iglesia, líderes en nuestro trabajo. Mucha gente, aún en nuestras familias, nos miran como el líder, como aquel que podemos darles un punto de vista. Nos llaman porque van a hacer algo y pues quiero ver tu punto de vista de esto porque creo que tú sabes, y te miran como un líder. Y Pablo está escribiendo esta carta a Tito. Tito es una persona que luego estaremos hablando un poco de él con más detalle. ¿Quién es él? Porque Pablo va a hablar de Tito en otras cartas. Y Tito tiene una responsabilidad muy grande como siervo de Dios. Pero Pablo se identifica aquí, hermanos, y esto quiero que lo miremos porque la semana pasada terminamos en una área de una manera u otra que pareciese que es humana, que es ser un militar. Cuando
Ahora Valeria y otros que saben de eso, mi hermano Adán también fue militar en México. Se comprometen con servir de una manera u otra, dar su vida por la nación, defender la Constitución de los Estados Unidos de América, y están dispuestos a dar su vida por la Constitución, por este país y por nosotros, para que nosotros continuemos viviendo una vida en libertad como lo hemos estado viviendo casi 300 años ya, por gente que se comprometió hasta la muerte. Y la iglesia, hermanos, no debe de ser mucho mejor que eso todavía. Cada uno de nosotros como servidores, como gente que sirve, debemos ser mucho mejor que eso, mucho más mejor que eso. Nuestro compromiso dentro de la iglesia, y hablamos comprometidos con, porque les repito, hermanos, siempre yo sé que va a haber esa expresión, es que yo estoy comprometido con Dios. Pues fácil, como todos podemos lavarles los pies a Jesús, eso sería muy fácil. Jesús viene, se manifiesta y dice: láveme los pies, y seguro estoy que viene y corre a lavarle los pies. ¿Sí o no? Si lo haríamos, no hay problema. Por eso Jesús no dijo: vengan y lávenme a mí los pies. Él dijo: si quieren ser como yo, porque yo soy Señor y Maestro, y ustedes lo han dicho, bueno, mi consejo es que se laven los pies entre ustedes. Ahí cambió todo, ¿verdad? Ahí cambió todo. ¿Se fija cómo somos? Entonces igual, yo estoy comprometido con Dios. ¿Y la iglesia local? Estamos hablando de la iglesia local, Yo sé que algunos nos visitan en esta tarde. Dios les bendiga, bienvenidos. Pero quiero hablar de la iglesia local. Quiero hablar de aquellos que somos gente de esta iglesia y servimos en esta iglesia. Repito, yo sé que todos servimos a Dios y eso va a salir de nuestra boca, pero se refleja, hermanos, en el servicio que tú rindes a la obra de Dios. Siempre se va a reflejar en eso. Tu constancia, tu dedicación, como cualquier trabajo, ¿no? Tu asistencia, tu fidelidad, tu compromiso, tu lealtad, siempre se va a reflejar en eso. Y Pablo quiere que la iglesia entienda eso. Tito, primeramente, Pablo estaba comprometido, hermanos, en esta introducción que él hace. Quiero que analicemos algunas cosas de este capítulo o de estos versículos que leímos ahorita. El compromiso que Pablo tenía en esta apertura de esta carta. Número uno, él estaba comprometido de dar a conocer y proclamar la salvación. Era su compromiso. Él no le importaba quién fuera. Él hizo viajes misioneros, fundó iglesias, predicó a aquellos que probablemente para algunas personas no eran dignos de escuchar el evangelio. Él dijo que era deudor a gente educada como a gente no educada. Él habla de la palabra bárbaros y habla de palabras griegos. Soy deudor, a ellos les tengo que llevar el mensaje. Pablo, hermanos, está diciéndolo en estos primeros versículos. Él está hablando del compromiso de la salvación, el propósito de Dios para salvar a sus escogidos mediante el evangelio. Ahí lo vemos. Dice aquí que él es apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Su primer compromiso de predicar el evangelio de Dios. Segundo, vemos aquí que también él habla de la santificación. No nomás presentarles el evangelio y que ellos fueran salvos por el evangelio, pero el compromiso de Pablo era también que esta gente que ya había oído la palabra de Dios, había aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ahora tuvieran un estilo de vida distinto a la del mundo. Y ese es el problema que tú y yo tenemos, hermanos. Yo también me involucro en esto. Todos somos salvos, pero nuestro estilo de vida sigue igual muchas veces. Nuestra actitud, nuestro carácter. ¿Cómo batallamos con eso? Y Pablo le está diciendo a Tito: yo estoy comprometido también a la iglesia, no solo a llevar el evangelio y salvar a aquellos que fueron escogidos para salvación, sino también enseñarles la importancia de la santificación.
El propósito de Dios para edificar a los que son salvos mediante la palabra de Dios. De ahí lo ve usted en el texto. Dice ahí versículo, la segunda parte del versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y esa palabra piedad está hablando de santificación. Está hablando de que la persona tiene que cambiar, hermano. Tenemos que ser distintos como éramos antes. Les enseñaba al grupo de servidores el jueves qué tan importante es nosotros cambiar nuestra manera de vivir para servir a un pueblo. ¿Cómo debemos de ser distintos? No. Algo que, y yo se los comunicaba el jueves, algo que uno comunica luego es la actitud de servicio. Cuando eres confrontado, cuando todo lo que sucede en el servicio, eres llamado a cuenta y cómo reaccionamos. O sea, servidores, tenemos que ser distintos. Esta generación tiene que ser distinta. Tiene que ser una generación servidora, una generación que sirve, una generación que da su vida. No una generación, como decía días atrás, una que mira a ver cómo le hace aquel. Y porque es fácil seguir un mal ejemplo, ¿sí o no? Y lo hemos dicho como padres, y lo hemos oído de nuestros padres y nuestros abuelos. Es porque tú sí lo haces. Bueno, ¿y por qué aquel sí? Pero tú le dices, pero yo no. ¿Por qué no me sigues mi ejemplo? ¿Por qué no eres como yo? ¿Por qué no eres como yo? ¿Por qué es fácil mirar a aquel que está haciendo lo malo y decir, pero ahí lo tienes tú de líder, ahí lo tienes tú de servidor? Le digo, pero aquí hay más personas que hacen lo bueno, hay más personas que están dedicadas, que están comprometidas. ¿Por qué no miras a ellos? ¿Verdad que es difícil? Es más fácil mirar a aquel que le está dando por lo que nos gusta, y entonces lo usamos a él o a ella como una excusa para nosotros hacer lo mismo. Pablo no le está diciendo eso a Tito. Pablo le está diciendo, yo estoy comprometido, Tito, primeramente de predicar la palabra, segundo de la santificación, de asegurarte que la iglesia entienda los principios de santificación, los principios de santidad, una iglesia apartada, un pueblo apartado, un pueblo distinto al mundo, en creencia, en actitud, en comportamiento, en todo, que es distinto, que llega a ser el punto de donde la gente nos desprecia por causa del nombre de Cristo, porque pensamos distinto. Desafortunadamente la iglesia no es así, hermanos. La iglesia se ha hecho muy liberal. Hay muchas iglesias que ya no proclaman el evangelio. Se han hecho iglesias pragmáticas, el gusto al cliente, lo que la gente quiera, lo que el pueblo quiera. Y se ha dejado a un lado la palabra de Dios. Y Pablo dice a Tito, no es así conmigo. Yo estoy comprometido a dar la palabra de Dios. Yo estoy comprometido a dar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y comprometido a enseñarte a ti, Tito, y a enseñar a la iglesia la importancia de ser una gente separada del pecado. Una gente que con los días, con las semanas, con los meses, con los años se va purificando en la palabra, va cambiando su manera de pensar, su estilo de vida, se va haciendo más a la piedad, más a la santidad. Y pues batallamos con eso. Y por último le dice aquí en esta escritura Pablo a Tito, le dice, estoy comprometido no solamente con proclamar el evangelio, no solamente de enseñarte los principios de santidad, sino también la glorificación. Aquello donde será el cúspide, hermanos, de nuestra santificación. Yo no sé cuánto ustedes anhelan ese día. Yo lo anhelo. No sé, es lo que más anhelo. Ya no vivir en esta carne. Ya no ser parte de este sistema, ya no ser parte de esta condición reprobada delante de Dios, donde lo que intuyo de mi carne está luchando con el pecado. Mi carne quiere hacer lo malo, mi carne es la que no se deja.
Mi carne es la que grita, mi carne es la que se pone el tú por tú. Esa es mi carne. Pero mi espíritu dice, tranquilo, que no eres lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra actitud? Y ahí estoy. Y ahí estamos todos. Yo anhelo ese día, hermano, donde sea glorificado y mi cuerpo yo no sienta que es pecar. ¿Qué será eso? Yo no sé si usted anhela eso. Yo anhelo eso con todo. Yo anhelo ver a Cristo, claro, a los apóstoles, y todo está bien. Pero lo que más anhelo yo, y se lo he dicho y lo volveré a repetir todo hasta que Dios me lleve a su gloria o venga por su iglesia, yo quiero saber que no se siente pecar. Yo quiero saber qué es eso. ¿Qué será eso? ¿Qué será esa sensación? Pablo dice aquí en estos versículos, habla de la glorificación porque lo habla así: en la esperanza, versículo 2, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Está hablando, hermanos, de una manifestación, de una realidad futura que es vida eterna. ¿Cuántos de ustedes van a vivir eternamente y para siempre? A ver, hermanos, a ver, ¿estoy en la iglesia correcta? ¿Esa es su esperanza? ¿O es de la creencia? Pues a ver, no sé. Todo depende, porque yo salí de una iglesia así que no había esa aseguranza, o no había esa seguridad. Pues quién sabe, ahí nos vamos a dar cuenta en el día del Señor. Oiga, hermano, qué feo es vivir una vida en Cristo de esa manera, si todavía saber a dónde vas a llegar. ¿Qué va a ser el fin de tu caminar en Cristo? Pablo dice a Tito, no es así. Yo estoy sirviendo a Dios para que el mensaje se predique a través de la predicación de la palabra, para salvación, para santificación y para glorificación. Amén, hermanos. Eso debe de ser algo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos. Se predica la salvación, se predica la santificación, y también se da la esperanza en la predicación de la glorificación. O sea, no estamos aquí para el resto de nuestras vidas, hermanos. No vamos a estar en esta condición de pecado el resto de nuestras vidas. Yo doy gloria a Dios por ello. Y por más que miro todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, me doy cuenta que ya viene Cristo, señales hay. Ya viene Cristo y señales hay, gloria a Dios. Viene Cristo más pronto de cuando creí, y creyeron mis padres y mis abuelos. Eso me llena de gozo. Pero sé que hay una generación más adelante, y probablemente, si Dios quiere, otra. Pero mientras, yo sé que ya viene Cristo y señales hay. Por eso, hermanos, tenemos que tener eso bien claro. El compromiso. Oiga bien, hermano, tenemos que entenderlo. ¿A dónde va el compromiso de Pablo, hermanos? Y yo quiero que usted analice esto, porque él, como lo aprendimos la semana pasada, él estaba comprometido con Dios y él servía a la iglesia. Él sabía que su compromiso, hermanos, por lo que Dios hizo, y lo aprendimos en 1 Corintios 6:20, no vaya ahí, apúntelo si no lo tiene. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 en adelante, como Pedro y aún Pablo nos enseña que nosotros fuimos comprados por precio de sangre, y ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, hermanos. Con Él estamos comprometidos. Pero quiero que tenga algo muy claro, hermanos. Así como Pablo, como Pedro, como Tito y todos ellos, hermanos, bíblicamente sabían que estaban comprometidos con Dios, ellos tenían algo muy claro, que ellos estaban comprometidos con su obra, su iglesia, de gente carne y hueso como nosotros, hermanos. A mí no me va a decir nadie qué es lo que haga. Gente comprometida a carne y hueso. Así fue el compromiso. Por eso Pablo le tiene que decir a Tito esto, y lo vamos a aprender más adelante, el compromiso que Pablo tenía, y él lo transmite a este joven pastor, el compromiso de un verdadero líder, aquel que se ha comprometido no solamente con Dios, sino con su obra,
comprometido con Dios y su obra. Muchas veces no queremos, no, hermanos, una cosa es la iglesia y otra es Dios. Pero la obra es de quién, hermanos. Entonces Él murió por cada uno de nosotros. Y nosotros somos la obra de Dios. Somos su obra, su trabajo. Ese es su trabajo. Él nos salvó. Él puso en nosotros la fe para creer. Él hizo todo, es su obra. Nosotros somos parte de su obra. Esta iglesia, casa de oración de Glendale, es la obra de Dios. Pertenece a Él, es su obra, su trabajo. Aquí nosotros hacemos de predicar la palabra, de enseñar, de servir. Hermanos trabajando ahí en el estacionamiento. Otros están dando clase a nuestros hijos ahorita. Otros están guardando el orden aquí. En los diferentes ministerios son gente que está comprometida con Dios, pero comprometida con la gente de esta iglesia. Y muchas veces no lo entendemos de esa manera. Por eso es muy fácil, hermanos, soltar el compromiso. No, yo estoy comprometido con Dios. Pues a ver si me da la gana, voy. Esa es la actitud muchas veces. If I feel like it. Y se te olvida que te comprometiste. La semana pasada, hermanos, hablábamos de lo que es una persona, hermanos, que está comprometida con Dios y realmente lo entiende. Lo entiende porque pues damos una idea aquí en la palabra de Dios. Vaya conmigo y quiero que entienda esto, porque ahora él le va a hablar a otro joven que se llama Timoteo. Ahora, yo sé que los hermanos que estudian la Biblia me van a decir, hermano, esto está hablando a un pastor. Estamos. Yo no estoy negando el contexto original del versículo de esta carta. Pero esta carta se leyó a la iglesia, hermanos. En otras palabras, aplica a todos aquellos que nos hemos comprometido con Dios. Aplica a aquel que es pastor, aquel que es líder de fulano departamento, aquel que sirve las mesas, aquel que sirve en la iglesia, aquel músico, panderista, cantor, todo el que estacionó el carro allá, el que pastorea esta iglesia, el maestro, todos. El hermano que acaba de llegar hoy, aquellos que ya tienen 8 años desde que empezó la obra, aplica a todos. Y que nos estén escuchando por internet, aplica a todos. Pero claro, el contexto original es al pastor Timoteo. Y le dice esto en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Cuando hablamos del compromiso, mire lo que le dice. Y quiero que analice el texto, hermanos, porque trae que Dios nos dé a todos nosotros el discernimiento de entender las escrituras. Es lo que yo le pido a Dios siempre. Solamente, Señor, yo quiero ser un instrumento, pero tú eres el único que convences a la gente. Que no sea a través de mi persona. No. Así como dijo el pastor, ay, hermanos, deje de decir eso, por favor. No, yo voy porque el pastor dijo, deje de decir eso. Eso es pecado. Usted tiene que hacer las cosas, yo las tengo que hacer porque Dios dice, porque Él lo dice en su palabra. No porque yo lo diga, no porque el líder me dijo y ahora tengo que cumplir porque ya, pues a rato me va a estar hablando. No, hermano, ya que se nos quite eso. Seamos libres de eso. Yo hago las cosas, estoy comprometido, mi servicio, mi honestidad, mi compromiso, mi lealtad a Dios y a su iglesia es porque la Biblia dice. La Biblia dice, hermanos. Todo esto que se está viendo de Pablo escribiéndoles cartas, Tito, como Timoteo, como Filimón y todos esos que él escribe cartas a las iglesias en Corintios, las diferentes iglesias de Tesalónica, todos ellos entendían que esta autoridad, que era de Dios, pero era un ser humano, se les daba, ellos entendían que esta persona tenía autoridad. Lo que sí he aprendido yo en mi pastoreo es que la gente que no se somete es que no eres su pastor. Es todo. No eres su pastor, no eres su líder. Eso yo lo entendí ya muy claro. Lo tengo entendiéndolo por años.
Cuando una persona no se somete a la instrucción, a lo que Pablo, por ejemplo, está enseñándole a Timoteo, fíjate cómo le habla a Timoteo, fíjate lo que le dice a Timoteo. Y Timoteo dirá, ¿y yo por qué? ¿Qué no me conoces a tú? Mira lo que le dice, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué debería hacer Timoteo, perdón? ¿Usted cree que no se esforzaba? Esfuerzo. Ya es el capítulo, ya es la segunda carta, hermano. Es la última carta que Pablo escribe a Timoteo, la última carta que él escribe en sí. Y le está diciendo, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate lo que le dice, lo que has que ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entiéndese, lo que has oído de mí, lo que has oído de los diferentes líderes, esto encarga a hombres igual que tú, Timoteo, igual que yo, dice Pablo, igual que yo, igual que tú, que sean también fieles servidores, fieles líderes, para que ellos también puedan enseñar a otros a hacer lo mismo. Timoteo tenía que dar esta palabra. Versículo 3. Pues tú, Timoteo, sufre. ¿Qué debería hacer Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado de ¿quién? Oiga bien esto, hermano. Buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad que no queremos sufrir? Por lo que yo entiendo, mi hermano Adán aquí fue soldado. Valeria está a punto de irse. Hay un procedimiento que se llama boot camp. How long is boot camp, Valeria? 3 weeks. Wow. Régimen. Y allí, Valeria, hermanos, la van a formar. ¿A la idea de quién? ¿A de Rogelio y de Nancy? ¿A de Casa de Oración de Glendale? ¿De quién la van a formar, Adán? Tú que estuviste en el militar. Al ejército, a la idea del ejército. O sea, toda la filosofía, toda la educación, todo lo que le van a dar a Valeria por 3 semanas será todo lo que tiene que ver con el ejército de los Estados Unidos de América. Y yo sé que nos duele a algunos de nosotros, pero le van a enseñar que su comandante y jefe es ¿quién? Ay, cómo duele, ¿verdad? Para algunos. Yo les digo, hermanos, porque pareciese que la iglesia perdió todo eso y el mundo lo practica. Yo no estoy de acuerdo y respeto eso. Y yo no estoy de acuerdo con fulano de tal y su filosofía pero ahora yo estoy diciendo que yo voy a defender la Constitución de los Estados Unidos de América. Y ahora estoy yo jurando lealtad a este país y respetando y estar bajo autoridad del comandante y jefe, con todos sus generales y con todo lo que es el rango, hasta llegar al private, Valeria. ¿Private is it called? El rango más bajo de un soldado. Y ahí ella va a tener que ganarse su rango. ¿Usted cree que se lo va ganando desobedeciendo? ¿Se lo va ganando con ponerse tú por tú con su sargento? No, hermanos. Si el militar lo tiene, y Pablo le dice esto a Timoteo, mira, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow, está dando, Timoteo entendía, y quien leía esas cartas entendía, hermanos, porque vivían bajo un imperio romano, un imperio bajo militar. Lo que se miraba eran puros militares por todas partes. Era un gobierno militar.
Tenían al Señor, que así le llamaban César, pero él tenía esa fuerza basada en un imperio, en un grupo de soldados poderosos que quedaron en historia, hermanos, como grandes guerreros. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, de esta manera tienes que sufrir. Así como miras los soldados que son leales. Les decía ayer, el domingo, perdón, que el soldado que se hace AWOL, y yo empecé a estudiar en la semana de eso un poco, se ha registrado en este país. Es más, en la última guerra que se tuvo así, hubo muchos que hicieron AWOL. Muchos desertaron. El código, usted lo puede investigar, el código de este país, mientras hay guerra, ¿usted sabe cuál es el código de penalización para un soldado que se sale? ¿Usted sabe lo que es? Ejecución. Ejecución. Mientras no hay guerra, puede ser cárcel, pierde su rango, y si sale y si se le comprueba que fue simplemente no quiero hacerlo y me voy, no le dan honores. Dishonorable discharge, no sé cómo se dirá eso en español. Y para que esa persona pueda agarrar un buen trabajo, hermanos, y todo eso está marcado por vida. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver en la iglesia? Dios es grande en misericordia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que él aprenda de los soldados? ¿Por qué cree usted que le dice? Porque él está haciendo, no lo debería de hacer, ¿sí o no? Si no es importante que miremos ese ejemplo, esa analogía, si no es importante verla, si no es importante para Timoteo entienda cuál es el principio de un soldado, ¿para qué se lo pone ahí? Porque Pablo tiene que usar cosas humanas para que entienda el pueblo, hermanos, para que entienda la importancia de que si un sistema humano es tan fiel, que está dispuesto a dar su vida por su nación, por sus ideales, cualquiera que sean, cuanto más uno que sirve en el ejército del Señor. Por eso le dice aquí, versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oiga bien esto, el 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate cómo Pablo quiere que Timoteo entienda: mira, Timoteo, tú has sido llamado, tú eres un fiel soldado de Jesucristo, tú eres un soldado, y por consecuencia que tú tienes estás en este militar. ¿Entiendes? Si usted puede ver aquí, llegar a conclusiones en rango, a lo mejor como era pastor, pues a lo mejor ya era sargento de tropa. ¿Así se dice, Adán? Sargento. Comandante también puede ser, ¿no? General. Ya tenía rango, pero de todos ellos siguen siendo soldados. Siguen dando su vida por la nación o por las ideales de quien representan. Bueno, le está diciendo a un Timoteo como pastor, le está diciendo a Timoteo, aún como nosotros que servimos como servidores, líderes, usted piense, ¿no? Maestros, ujieres, músicos, lo que usted piense ahí de que sirvemos en la iglesia. Bueno, tú pues, versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y aquí, hermanos, tenemos problemas nosotros viendo las prioridades. Compromiso. Batallamos eso. El compromiso, hermanos, debe de ser real, así como Pablo se lo dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Trabajar en la obra de Dios, hermanos, es parte de nuestra milicia. Su iglesia, su obra, nuestra responsabilidad, cualquiera que sea en esta congregación, es nuestra milicia.
Es nuestro trabajo, es lo que estamos. Soy soldado de Jesucristo, me llamó a estacionar carros, pues lo voy a hacer y me voy a comprometer. Llueve, truene, me comprometo porque es algo que hace un soldado. No se enreda en las cosas del mundo. No se enreda. Porque es fácil, hermano. Yo se lo digo y usted, yo sé que se enoja. Yo también me enojo. Yo también. Pero tenemos que tomar esta responsabilidad en serio, hermanos. La iglesia está creciendo. Los que tenemos más años aquí deberemos de ser un ejemplo a esas personas. O sea, si alguien debe de vernos a nosotros siempre activos en la obra de Dios, no por quedar bien conmigo, no yo quedar bien contigo. Yo no voy a quedar bien contigo, es muy difícil, hermano. Porque quedaré bien con uno y al otro va a decir, oh. Si tú empiezas a trabajar y ser como este soldado que le dice Pablo a Timoteo, si tú militas en este ejército, ¿sabías, Valeria? Yo creo que Adán me lo confirma. El lunes va a perder todos sus derechos, ¿verdad? Sorry, mija, así es. Ya no puedes hablarle a Rogelio, a Nancy, ayúdame en esto. Quien va a suplir tus necesidades va a ser el gobierno de los Estados Unidos de América. Y usted, hermano, ¿por qué está usando? Porque pues aplicó, así lo acomodó Dios. Y yo amo a Valeria, la respeto en todo, pero así lo acomodó Dios. Sabe. Y probablemente cuando esté ahí en bootcamp que empiece el grito, porque lo sabes, si quieres ahí en internet sale todo eso. Está gritando la persona ahí, te está escupiendo en la cara y tú estás así nomás. Y te está diciendo que aquí yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y empieza. Y tú estás así, a mí nunca me gritó mi mamá en tu mente, a mí nunca me gritó mi papá. Es más, ellos me dieron la flexibilidad de hacer más o menos ciertas cosas en la vida, y aquí me dice que no. ¿Y qué hace el buen soldado? No sé si se paran así, derechito, yo estoy medio jorobado. Cambia. Y cuando regrese Valeria, hermanos, van a ver otra persona distinta, eso se lo aseguro. Hasta Rogelio y Nancy van a decir, what happened? Natalie, Jonathan, no llores, mijo. Yo, ok. Hasta Jasmine van a decir, what happened? Su manera de hablar, su conducta. ¿Y qué sucede con los cristianos? Así soy yo, ¿y qué? Mi pregunta es, ¿de qué ejército perteneces? 3 semanas. No se diga cuando ya empieza a hacer su carrera, hermanos, a donde Dios las vaya a llevar. Por eso dice Pablo aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y usted dirá, hermanos, Dios me tomó por soldado, yo estoy para servirle a Él. ¿Y dónde te puso, hermano, hermana? O sea, no puedes servir en el aire, el universo, no puedes. No, pues yo estoy sirviendo a Dios. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? Y si estás sirviendo en casa de oración de Glendale, hermanos, entonces aquí en esta iglesia hay un orden. Hemos estado enseñando los jueves en el discipulado, hay un orden. Y eso es muy difícil para nosotros entendernos, porque siempre, pues, yo entiendo que Pablo le dice a Timoteo esto: tú tienes que militar como un soldado que ya no se enreda en las cosas del mundo, un soldado que su compromiso es servir a Dios, servir a su iglesia, comprometido sólidamente a la obra de Dios. Hermano, por favor, no vaya a renunciar a su trabajo mañana. No estamos hablando de eso. Usted está comprometido, pero también tiene una vida cotidiana, su trabajo, su familia, las obligaciones de este mundo. Pero el problema es cuando dejamos y nos enredamos. Y es fácil para decir, siempre no. Yo no, ahorita no. Pero te comprometiste.
Le cuento una historia. Cuando nos casamos Marilu y yo, bien chiquillos, y a los 3 meses desperté bien asustado y dije esto, así lo dije: ya me casé. Y la miré y teníamos una twin bed chiquitita, ahí dormíamos. Y la miré así y ella estaba dormida. Dije: ya me casé. Y me senté y me puse a pensar, esto es para toda la vida. Ahora, tienes que entender, estás hablando con un chamaco, diremos allá en el norte, de 18 años. No sé cómo le fue a usted, pero después de 3 meses, hermano, como que ¡boom! Ya pasaron 30 años, de repente. ¿Usted conoce gente que cuántos a los 3, 6 meses? Mándalo allá, summons para divorcio, ¿sí o no? ¿Y el compromiso? Por cualquier cosa. Hay cosas bien raras, hermanos. No, nomás es que les toque un día consejería de matrimonios, cosas tan raras. Compromiso. Todos, aquí la mayoría, no quiero decir que todos generalmente. ¿Cuántos nos comprometimos a comprar un carro, comprar una casa con una tarjeta de crédito y a los 6 meses qué? Y de repente no pagamos y viene Repo Man y se lleva el carro. No pagamos y vienen las colecciones y el compromiso. Y todo eso, hermano, usted dice, hermano, eso de allá del mundo, todo es una enseñanza. Aquí Pablo lo está diciendo. No, si tú te comprometiste en el ejército de Dios, tú no debes de enredarte en las cosas del mundo. Tú tienes, yo tengo, tenemos todos que comprometernos en esa posición, en ese compromiso que tenemos con Dios. Ninguno que milita en los negocios de la vida, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Este es el propósito, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo le dice esto a Tito, a Timoteo en esta instancia, pero se lo dice a Tito. Regresemos a Tito una vez más. Pablo, hermanos, se podía haber presentado a Tito de una manera que muchas veces nosotros hemos cometido el error, y él podía haber hecho de presentarse con sus, ¿cómo se dice? Credenciales. A mí de verdad me lo han dicho y quiero mantener esa postura siempre. Yo no necesito decirle que yo soy el pastor. No necesito decir eso. Yo necesito, dígame pastor. Yo me llamo John Salcido. Ese es mi nombre, como dicen de pila, pero aunque nunca me bautizaron de niño, ¿no? Pero ese es mi nombre. Y de repente como que no, yo soy. Bueno, yo sé que hay iglesias, hermano, y respeto todo eso. Está en usted. Pablo se presentó como ¿qué? Siervo y apóstol. Quiero que entienda eso, porque Pablo fácilmente podía haber dicho otra cosa. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Nosotros, hermanos, como iglesia, cada uno de nosotros necesitamos aprender la autoridad eclesiástica, la autoridad de la iglesia. Todas estas cartas que Pablo escribe, hermanos, es una iglesia, es un grupo de gente, de personas como tú y como yo. Algunas constantes, otras inconstantes. Unas fuertes, otras débiles.
Otras que tienen el entendimiento de que, claro, el apóstol Pablo es un hombre hecho de carne y hueso, pero es la autoridad apostólica de la iglesia. Es el pastor, es el apóstol. En sus títulos que reflejan algo, ahorita se los voy a enseñar. Pero quiero que analice este para mí es algo que Pablo pudo y no lo hizo porque él sabía quién era. Acuérdense, siervo de Dios, esclavo, bajo servidumbre. Una persona que se somete como un esclavo de más bajo nivel. Capítulo 3, dice Pablo en el versículo 1 de Filipenses, ¿lo tiene ahí? Filipenses 3, 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas para vosotros es seguro. Y aquí pues a mí me han dicho en veces, hermano, repites lo mismo. Bueno, aquí dice Pablo que él escribe lo mismo otra vez, ¿no? Okay. Para que ellos vuelvan a refrescar su mente. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de lo que la circuncisión en el espíritu, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios. No nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él entendió la autoridad, no es lo que yo. Y eso, hermanos, tenemos que tener bien claro dentro de la iglesia. Por eso le decía yo en el principio, no lo haga porque yo le diga, es porque la Biblia dice. La autoridad delegada es algo que tenemos que aprender, pero esto es lo que Dios dice. Entonces debemos de someternos, debemos de aplicar la palabra de Dios. Pablo dice, aunque yo tengo también, versículo 4, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que no tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo más, Pablo dice. Recuerden que estamos hablando del siervo de Dios, de aquel que sirve a Dios, aquel que es esclavo de más bajo nivel en lo que es la iglesia. Aquí Pablo difiriendo a esto, dice Pablo, si yo tengo algo que gloriarme, yo más en la carne. Y él especifica la carne, la condición humana, y dice: circuncidado al 8º día. Todas esas cosas son, si usted, tendríamos que usar más tiempo para que entendiera de dónde viene Pablo y quién es. Porque cuando él habla circuncidado al 8º día, significa que su familia, sus padres eran practicantes de la ley al punto. Al 8º día, todo varón era circuncidado al 8º día. Seguía la regla del judaísmo. Fíjate, y le habla de algo bien interesante. ¿Del linaje de quién? De Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe qué era la tribu más fiel? Eran los soldados. Y luego no se diga que de ahí surge un linaje de reyes. Bueno, un rey que después falló, pero de ahí de Benjamín viene la vida de Saúl. Es tremendo. O sea, los soldados más fieles del ejército de Israel, los benjamitas. De ahí vengo yo, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, de una raíz de benjamitas, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, un doctor en la ley, hermanos. Un hombre del conocimiento del Antiguo Testamento a la perfección. De la manera que cuando usted lee todas las cartas que Pablo escribió, hermanos, nos damos cuenta que él tenía un conocimiento del Antiguo Testamento a la perfección, de poder traer el Antiguo Testamento y escribir estas cartas en el Nuevo Testamento y presentar a Cristo como Señor y Salvador. Presentarlo de una manera excelente. Aún decirle a este hombre, Timoteo, acuérdate de las Sagradas Escrituras. Y está hablando del Antiguo Testamento,
que por ellas tú te mantienes salvo, y todos aquellos que te oyeren. Ten un conocimiento fariseo. En cuanto al celo, ¿qué? Perseguidor de la iglesia, hermanos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Hermano, wow. ¿Usted entiende la palabra irreprensible? ¿La entiende? Esa palabra irreprensible es que nadie podía decir nada contra Pablo. Intachable. Nadie. O sea, Pablo, no. Mis respetos para Pablo. Irreprensible. Y luego lo vamos a estar estudiando más adelante. Así nos llama Dios a los servidores, así nos llama Dios a los que lideramos la iglesia, que debemos ser irreprensibles. Irreprensibles, o sea, que nadie puede decir nada de ti. Podrán decir muchas cosas, pero que se compruebe. Pablo dice, yo no, en sí, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y termina diciendo que las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todos esos logros en la vida, todos esos títulos, todo ese asunto de la religión, de la familia, del rango, de dónde vine. Acuérdate que también él fue criado a los pies de Gamaliel. Su conocimiento era del mejor maestro de la época. Nomás entiendes, si aquí, no sé, hay universidades muy famosas, y de una persona, si va a Harvard o va a Stanford o va a Columbia, UCLA, todo eso como que wow, vas a esa escuela que se toma tanto para que poder entrar ahí, tan difícil, y tienes que tener un 4.0 para arriba. Wow, te sorprende. Bueno, Pablo dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la época, el mejor. Que se menciona, Lucas lo menciona en Hechos, como aquel que apaciguó un asunto de por ahí, Gamaliel, un asunto de rebelión contra la iglesia, y Gamaliel en su sabiduría dice, mira, tranquilos, mira, si esto, y nombra a un grupo que se levantó, mira, si esto es como ese grupo que se le estoy parafraseando, se va a acabar todo eso. Y gracias a Dios que hasta el día de hoy sigue el evangelio, hermanos. Gamaliel, palabras sabias, tranquilos, si esto no es de Dios, se acaba. Palabras sabias. Ahí fue enseñado Pablo con ese hombre. Dice aquí Pablo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y créalo, hermanos, esa palabra que él pone ahí, mi Señor, está hablando de que él entendía que él era un esclavo ahora. A pesar de toda mi educación, a pesar de mi rango, a pesar de quién yo era antes de Cristo y el conocimiento que tuve, doctor de la ley, conocedor de la palabra que fue dada a Israel por parte de Jehová, de la ley, intachable, perseguidor de la iglesia, completamente comprometido con el judaísmo, completamente comprometido con la ley de guardar la palabra de Dios del Antiguo Testamento, comprometido. Ahora él dice, todo eso lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dando a entender a los filipenses, yo soy esclavo de Él ahora. Yo tengo esta posición de servidor, con todos esos títulos, con todas esas ganancias que tuve en mi vida. Ahora yo soy, lo miro de esta manera, yo lo tengo todo por esto, pero ahora lo tengo como pérdida, como nada importante en mi vida, por amor a aquel que yo sirvo, que ahora yo, dice Pablo, aquí en este sentido, le soy un esclavo. Soy un esclavo. Y en esta esclavitud, dice Pablo, versículo, la última parte del 10, por amor, de lo cual he perdido todo.
Wow. Todo. Ser fariseo, hermanos, ser el Sanedrín, se cree que él era del Sanedrín para no morirse frío. Eran hombres, hermanos, que tenían todo el poder, todo el dinero, todo. Por eso él dice que él, cuando lee usted la parte donde él habla de que él, en Filipenses, más adelante, perdón, él habla de que él ha aprendió a no tener. O sea, él tuvo que aprender porque él siempre tuvo poder, autoridad, reconocimientos. Dice, tuve que aprender, y al último dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice aquí esta parte, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fácil puede verse, no, es que ¿quién como yo? Y así somos en veces, no, es que si supieras quién soy yo, y yo lo único que puedo decir, pues creo que eres un esclavo. No, es que usted no sabe con quién está hablando. Pues sí, que no es un esclavo, que no es un soldado que está bajo autoridad. Digo, Pablo lo entiende, se lo dice a los filipenses. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de su padecimiento, llegar a ser semejante a él en su muerte, si alguna manera llegare a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y eso lo tenemos que tener bien claro todos, hermanos, todos. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente, yo pretendo no haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y eso es lo que algunos no hemos olvidado, No, hermanos, hay que olvidar todo eso, hay que olvidar, hermanos. Yo le contaba a un brother aquí, un joven de la iglesia, hace un par de días, no, si supieras cómo me trataron a mí, como líder, como diácono de la iglesia, hubieras visto cómo me trataron, lo que me hicieron, la vergüenza que llegué a pasar dentro de aquí. Una vez me dijo el pastor, quiero que diga la alabanza del inglés. Le dije, no puedo porque necesito estar con mi familia esa tarde. Oh, está bien. Puso a otra persona, conocido, lo puso, y el siguiente domingo, le doy gracias a fulano de tal porque dirigió la alabanza, ya que ya no quiso. Y eso que es servidor, eso que es ministro, una iglesia de 400 personas. ¿Y qué dices tú como mexicano? Trágame tierra. Y aquí estoy, hermanos. No, y yo no digo que así voy a hacer, no, olvídese, no, yo aprendí a no hacer esas cosas. Pero ya olvídalo. Y usted dice, hermano, no lo he olvidado. No, yo ya lo olvidé, no me lo estoy contando. Pues ok, ni modo. Olvídalo. Yo sé que nos robaron en nuestras iglesias, estábamos antes. Yo sé que nos despreciaron, hermano, olvídalo. Pablo dice, yo lo he olvidado. Una cosa hago, me extiendo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, así mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, que esto también nos lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Eso lo tenemos que tener bien claro, mis hermanos. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es lo que Pablo está enseñando aquí en su servicio, en lo que él está haciendo, cómo lo mira él en su servicio? Un servicio a Dios, un servicio a Dios, pero bajo orden. Te dice Tito, tú vas a poner las cosas, y lo vamos a estar estudiando más adelante, tú lo vas a poner las cosas en orden, pero una cosa entiende, hay autoridad. La semana que viene, hermano, vamos a hablar del apostolado, porque de repente esa palabra está mal usada. Y le doy un anticipo ahorita. Apostolado no tiene que ver nada como que lo que se cuenta ahorita. Estos hombres tenían autoridad delegada por Dios para establecer doctrina. Ya no existía eso. Lo uno nomás que hace uno es reforzar, o sea, enseñar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero prácticamente él era un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. En otras palabras, un mensajero. Es todo lo que era, un mensajero. Esa es la palabra original, mensajero. Uno que trae mensajes. El mensajero es un mensajero. Es todo. O sea, usted diría, no, hermano, es que la autoridad apostólica. La autoridad apostólica, y la estaremos enseñando más el siguiente domingo, era una autoridad dada por Dios. Pero el trabajo de este hombre era simplemente dar el mensaje dado por Dios como un esclavo de Jesucristo. ¿Qué aprendemos en esta tarde, hermanos? Según lo que hemos visto aquí del servicio, no nos podemos jactar en nada, hermanos, pero Pablo sí enseña la autoridad. Una cosa, y quiero que quede claro en esto, si algo no aprendió en esta tarde, aprenda esto, hermano, de parte de Dios. Estamos comprometidos con Dios, pero esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Y aquí, hermanos, en la obra de Dios hay un orden. Hay un orden. Y eso es lo que se respeta, el orden de Dios. Claro, vamos a respetar a la persona porque es parte de la educación. Es parte de la educación. Todos somos educados, vamos a respetar a la persona. Pero yo tengo que ver mucho más que eso. Yo tengo que ver la autoridad. La autoridad. Y someterme a esa autoridad. Y es lo que Pablo quiere que Tito entienda, porque él le va a tocar cuando dice, por eso te envía a Creta, para que tú empieces a quitar y a poner. ¿Y usted cree que Tito no era uno que también se sometía para que él pudiera tener esa autoridad? Lo vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. En esta oración, hermanos, vamos a incluir unas peticiones que tenemos aquí para aprovechar el tiempo. Mi hermana Emilia Alvarado pide